está titulado Una panorámica del Nuevo Testamento sobre 3 temas que a nuestro entender son muy importantes. El primero es la salvación, el segundo, la santidad, y el tercero, el servicio a Dios. Y cuando hablamos de una panorámica, evidentemente, a diferencia del sermón expositivo que vamos texto a texto, verso a verso, una panorámica son pinceladas, es decir, cosas no que sean más importantes que otras, porque toda la palabra es revelada por Dios, pero este tema es muy importante para la iglesia, no solo para los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque vivimos un mundo posmoderno, en un mundo donde convierten las cosas absolutas de Dios como en cosas relativas. Y claro está que cuando nosotros hablamos de verdades absolutas por una parte y verdades relativas por otra, entonces hay un mundo que te dice: para ti Dios existe. Muy bien, esa es tu interpretación o esa es tu posición. Mi interpretación de Dios es esta, o mi interpretación de las verdades son estas. Pero fíjense el peligro que hay detrás de todas estas ideas postmodernas, que si nosotros pensamos ¿cómo puede un mundo hoy volver las verdades absolutas de Dios, o tratar o intentar de tomar las verdades absolutas de Dios en cosas relativas? La respuesta es sencilla: este mundo está en tinieblas. Y a Dios en su palabra, no en la palabra de predicadores baratos y falsos y mentirosos que andan por ahí diciendo que hay un Dios por ahí llorando detrás de la gente. Ese no es Dios. Al menos ese no es el Dios que describe la Biblia. Por eso que vemos hoy, y es una de las cargas, lo he compartido con pastores amigos, con algunos incluso de ustedes, con jóvenes en estos últimos 2 meses, que he estado predicando en varios campamentos, donde si reunimos entre todos llegan a los, no sé, 800, entre los campamentos de 300. Y una de las cosas que vemos es que esta generación está perdiendo la esencia del evangelio. Y estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de iglesias evangélicas, donde debemos ver un evangelio que es expuesto en la palabra, firmado en la palabra. Como diría un antiguo predicador, llegamos a los días donde hay que predicarle el evangelio a los evangélicos. Cuando en otro tiempo se lo predicábamos a los no creyentes, hoy muchos evangélicos están diluyendo tanto el mensaje, hermano. Se lo digo con dolor en mi corazón. Estar en una audiencia donde gente se paraba o donde gente se ha parado a decir que iba a exponer la Biblia y dar clases de filosofía y dar clases de simplemente esto es lo que mi corazón quiere compartir, esta es mi vida, este soy yo y yo y yo y yo. Y si eso dolía en mi corazón, más dolía como muchos decían amén. Amén, qué bueno fue el tiempo. El Nuevo Testamento nos da a nosotros pinceladas, como vamos a ver en esta mañana, sobre estos 3 grandes temas que nos definen a nosotros qué creemos, qué vivimos y qué deberíamos compartir con los demás. Así que cuando hablamos de estas 3 palabras, salvación, voy a estar hablando de 2 temas en la salvación, sobre los mitos de lo que es un cristiano. Cómo hoy en las iglesias se ha corrompido de lo que es verdaderamente ser un cristiano y de los mitos de lo que es el arrepentimiento. Y voy a citar a un puritano de mi preferido llamado John Owen, que tiene un libro escrito hace algunos años atrás, Repentance, o traducido al español, Arrepentimiento. Y de ahí voy a tomar algunas notas. En segundo lugar, vamos a hablar de la santidad. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la santidad? ¿Qué nos dice la palabra del Señor de la santidad? Porque sin santidad, ¿quién puede ver al Señor? Entonces, ¿cómo es posible que haya gente llamándose iglesia? Que haya predicadores llamándose expositores de la ciencia del Señor? Y que sus vidas sean antónimos de esto. Y por último lugar, y no menos importante, hablaremos del servicio. Cuando hablamos del servicio, lo vamos a estar viendo sobre los recursos que Dios nos da para la iglesia, para servirnos los unos a los otros, cómo nosotros debemos responder al llamado que Él nos da. Así que sin más, déjenme presentarle primero esta diapositiva. ¿Cuáles son las áreas donde la juventud recibe más ataque hoy? Como les decía, esto fue una conferencia preparada para la juventud, pero aunque algunos aquí no tienen los 20 y pico, tienen mucha juventud acumulada. ¿Alguien dice amén? Algunos dicen, pastor, ya yo tengo 60 y pico años acumulados de juventud. Para ti también. Aunque esto es lo que representan o lo más bien lo que están siendo atacados nuestros jóvenes hoy. En primer lugar, muchos están siendo atacados en nuestra identidad en Cristo. Hoy mucha gente está dentro de la iglesia creyendo que es cristiano,
Pero cuando hablas con Él, cuando escuchas su corazón, porque el corazón se ve en las palabras, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú ves que no hay un evangelio. Y pueden ser hijos de pastores, hijos de misioneros, pueden llevar 40 años en un templo, pero aún así su identidad, gente, juventud, y cuando digo juventud, más ancianos también, que en la iglesia o en el templo, en la congregación de los hermanos, tú lo ves mostrando, alabando al Señor, y el lunes en el trabajo llega tarde y pone mentira, como que llegó temprano. Hermanos, nuestra identidad cristiana es una de las cosas que está siendo muy, pero muy atacada hoy. En segundo lugar, nuestra juventud, nuestra sociedad está siendo atacada en nuestra sexualidad. Hace 20 años atrás, para que alguien consumiera pornografía, tenía que pedir una revista prestada y a eso llevaba ya vergüenza, o un casete prestado, que eso ya llevaba mucha vergüenza porque todo el mundo no tenía video. Hoy, simplemente activar los datos, pagar un plan y buscar cualquiera de estas páginas, y a veces no hay ni que buscarla, a veces esas páginas nos buscan a nosotros, porque muchas veces estás tú viendo cualquier cosa, hasta una predicación, y te sale un link, un enlace. Estoy cerca de ti, quisiera hablar contigo. Y como a veces le digo a los jóvenes, nunca, ¿cuándo tú has visto a Etexa regalar un iPhone? O cuando tú has visto, comparte esto y tendrás 50 gigas. Mano, ¿dónde estamos viviendo? No creas ninguna de esas mentiras. Sigue este link y tendrás 100 gigas de gratis y tendrás $10. Hermano, estamos en Cuba, no seas iluso. Y muchas de esas cosas lo que tienen son link a otras aplicaciones donde te llevan directo a páginas pornográficas. Y hoy nuestra sociedad está siendo más que nunca atacada en estos temas. También vemos el ataque en el uso de las redes sociales. He hablado mucho con los jóvenes de cómo el iPhone, y yo creo que también el resto de los teléfonos, tienen unas aplicaciones. Por lo menos el mío lo hace cada domingo en la mañana y me dice cuántas horas estuvo la pantalla de mi teléfono encendida. Y hace muchos meses atrás, cuando el iPhone por primera vez me sacó las horas que tenía, que estuve encendida durante la semana, yo le pedí perdón a Dios. Porque ¿cómo es posible tener la pantalla de nuestro teléfono encendida por más de 17, 18 horas en 5 días? Y eso no lo pasamos, ni la mitad de ese tiempo lo pasamos estudiando su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra, orando al Señor. Entonces, el uso de las redes sociales hoy, por una parte, puede ser de mucha bendición, por otra parte, puede ser de maldición. También vemos cómo nuestra juventud es atacada en nuestras relaciones. Cuando hablamos de las relaciones, nos referimos a todo tipo de relaciones, relaciones maritales, relaciones en el noviazgo, relaciones en cuanto a las amistades. Hermanos, y el Evangelio que es tan claro para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos aconsejado a los más jóvenes: no creas todas las mentiras que te dice un inconverso, un no creyente, de que él se va a convertir, de que por ti él va a venir a la iglesia, y el mismo cuento de siempre? ¿Y por qué siguen hoy jóvenes tras estas mentiras, hermanos? Porque evidentemente la sociedad, mientras más se corrompe la sociedad, más en duda la gente pone la palabra del Señor. Recordemos cómo en el Génesis, cuando Adán y Eva tenían ese mandato de parte del Señor, que fue una de las primeras cosas que hizo Satanás: poner en duda lo que Dios había dicho. ¿Recuerdan? Dios le dijo: de todo árbol puedes comer excepto de este, que le dijo a la serpiente. Así que Dios le dijo que de ningún árbol pueden comer, y puso en tela de juicio, puso en duda lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué tenemos hoy congregaciones, hermanos, con líderes, con grupos que se dicen llamar iglesia y que son la definición más fiel de cueva de ladrones? Por la sencilla razón de que la palabra se cumple, por supuesto. En los últimos tiempos tendríamos este tipo de oraciones, pero desde los tiempos de Pablo. No deberíamos alarmarnos por tanta gente que está por ahí predicando un falso evangelio y tanta gente que dice ser creyente que está viviendo un falso evangelio. Eso no nos debería alarmar, porque desde los tiempos apostólicos eso está ocurriendo. Nos debería alarmar cuando nosotros miramos nuestras vidas y vemos que cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestro tiempo de búsqueda, cómo está nuestro tiempo de relación con la palabra, nuestro tiempo de compartir en familia la palabra del Señor, nuestro tiempo de servicio al Señor. Eso debería preocuparnos a nosotros más
que lo que vemos alrededor nuestro, porque el impío siempre será impío y se deleitará en sus impiedades, pero no así el creyente. Y otra de las cosas que vemos hoy en la que es atacada nuestra juventud es el llamado a servir. Llamado a servir. ¿Por qué en todas las iglesias, o en casi todas las iglesias, se cumple el mismo patrón? Que el 80% del trabajo de las iglesias, de los ministerios en las iglesias, de las cosas que se hacen en la iglesia, la hace el 20% de la congregación. Una iglesia a veces que tiene 10 personas, ¿cómo es posible que dos solo en ese grupo de personas sean los que lo hacen todo? ¿Y el resto de qué está? Hermanos, la iglesia no es un juego de fútbol. Lo interesante del juego de fútbol es que solo 22 juegan y cientos de miles y millones estamos de observadores. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nuestro llamado a servir es nuestra forma más hermosa de responder en gratitud al Dios que nos salvó. Así que, tomando esto como introducción, hablemos entonces en primer lugar acerca de mitos de lo que es un cristiano. La palabra mitos viene del griego, y Pablo lo usó en muchas ocasiones, de mythos. Mythos viene de una raíz que significa algo oculto. Esa palabra se ha traducido con el tiempo en fábulas. Y aunque hoy usted escucha fábula y dice, no, animales que hablan, ese no es el sentido de una fábula. Fábula, desde la antigüedad, desde los tiempos bíblicos, la idea es mitos o fábula, es algo que aunque es una mentira, aunque no está demostrado, se dice de tal forma y se repite tantas veces que la gente no sabe si es verdad o no. Entonces cuando decimos mitos de lo que es el cristianismo, es que se ha dicho tanto, se ha hecho tanto y se ha visto tanto que hay gente que a veces dice, ¿será o no será? ¿Existió o no existió? Por ejemplo, nosotros tenemos lo que se conoce como la mitología griega, ¿sí o no? Mito y logos o mitología es el estudio de esas cosas ocultas que se enseñan entre los griegos. Zeus, Afrodita, Hades, toda ese andamiaje de dioses falsos. ¿Por qué es una mitología? Porque es una mentira. Y se ha enseñado como una verdad. Incluso cientos de miles de personas han muerto en esa mentira, creyendo que era una verdad. Entonces, mitos de lo que es un cristiano hoy. En primer lugar, podemos ver esto. Cuando hablamos de la letra esta siempre me hace esta traición, es una traición. Pero aquellos que oraron bastante en esta mañana pueden ver esa letra en rojo. ¿Saben lo que dice ahí? Cristiano es alguien que realiza buenas obras. Recuerden, todo esto lo vamos a ver como mitos. ¿Lo ven allá atrás? Los hermanos dicen, sí, amén, lo veo. Tengan cuidado porque puede caer en mentira. No, les ayudo a leerlo. Mito es alguien que realiza buenas obras. Vemos hoy iglesia que después de la reforma, donde tantos hombres de Dios se levantaron en contra de la salvación por obras, donde Martín Lutero, recuerden, el que vio la película, yo se la recomiendo, y no estoy haciendo promoción de nada de esto, pero usted debería ver la película de Lutero cuando él llega a Roma y ve las indulgencias que se están vendiendo por John Tetzel y todo lo que está ocurriendo. Él dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible Lutero con unos 22 años tenía un doctorado en teología sin haber leído la Biblia? ¿Cómo? Doctor en teología sin leer la Biblia, claro. Porque las mentiras de este mundo se te presentan como lo mejor, pero en realidad son vanidades, cosas que son humo, que no vale, que no tienen fundamento. Entonces, mucha gente dice hoy, cristiano es alguien que realiza buenas obras. Y usted sabe que en ocasiones nosotros mencionamos desde este lugar algunos nombres. Aunque le duela a algunos, mi compromiso con el Evangelio, si nos ofende, hermano, bendito el Evangelio que nos ofende, porque demuestra lo que está mal en nosotros y el Espíritu Santo lo quita. Algunos que son seguidores de Lisney de Fon, es una mujer ahí un poco gruesita, y es una predicadora extremadamente famosa. Tiene un video donde dice que, acá y yo estuvimos conversando de eso, la salvación es el 60% Dios, y el 40% el hombre. Y en un debate le dice a alguien que está ahí, bueno, todos los que somos maestros sabemos que con 60 puntos tú apruebas. Entonces significa que yo haga lo que haga, ya estoy aprobado con el 70 puntos. Incluso yo estoy añadiendo, hermano, el problema con todos estos falsos predicadores es que lo dicen tan bonito y la gente no lee la Biblia y la gente se lo cree. Recuerde, Dios le va a pedir cuenta, a cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta por cómo vivimos el Evangelio.
Usted dice, no, porque mi pastor lo dice, yo lo creo. Y si su pastor está equivocado, y si su pastor es un mentiroso, y si su pastor está todavía, porque todos nosotros estamos progresando. Una frase que me encanta de la Reforma, en latín era ecclesia sempre reformata, es decir, la iglesia siempre se está reformando. No es que estamos cambiando los fundamentos, no es que estamos cambiando los principios bíblicos, las verdades bíblicas, es que estamos cada vez creciendo más en ella. Yo no puedo ser el mismo creyente del evangelio de hace 10 años atrás. Hermano, cuando nosotros estamos en la verdad, cuando Cristo habita en nosotros, cuando su palabra nos está transformando cada semana, en cada momento, hermano, nosotros tenemos cada vez que parecernos más a Jesucristo. No puede haber una persona que lleve 15 años en una congregación y se parezca más al diablo. Sí, está en una congregación, pero no es iglesia. Entonces, cuando hablamos de esto, me encanta, porque Pablo lo explica de una forma tan sencilla. Para mí, Pablo es posiblemente el teólogo más brillante de todo el tiempo nuevo testamentario. Y mira qué forma tan hermosa él lo dice. Esa letra sí la ven, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y de sus ofrendas, y de algunas obras buenas, pues este es don de Dios. Dice así, ¿verdad? Yo lo estoy leyendo, y si yo lo digo, ¿por qué lo dice? No, hermano, eso no lo dice Pablo. Vamos a leerlo juntos. Efesios 2. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¿Dónde están las obras ahí? No existen. Bueno, de hecho, si yo le demuestro a ustedes que las obras, si hay una sola obra que nos da salvación, hay una sola, la de Cristo en aquella cruz. Es decir, nunca va a tratar de nosotros. Esta película no es de nosotros. Cuando usted ve a esa gente que se ponen ellos como el centro del evangelio, esa gente eso es un anticristo, eso es un falso. Porque se trata de Cristo. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe, hermano? La fe es un regalo de Dios. Miren cómo el texto dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted se imagina una salvación por obras es, Alejandro, ¿cuántas obras tienes? Y Alejandro me dice, no, Alex, llevo ya 52 años en el evangelio. Evidentemente tengo que ser un poco más salvo que tú. Sí, si fuera por obras sería así, porque mi edad es la obra viviendo para Cristo. Entonces, si hablamos de obras, ¿cuánto diste este domingo en la iglesia? No, yo di 200 pesos. Ay, ¿cómo lo diste a mí primero? Dice, no, yo en realidad di 800 pesos. ¿Sería yo más cristiano con 800 pesos que el otro que dio 200? Hermano, no se trata de obra, hermano. No se trata de obra, hermano. Dice, por medio de la fe, dice, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No buenas obras para estar en Cristo Jesús, sino creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Esto lo digo como mejor lo entendí en mi etapa del seminario, aunque esa etapa no ha terminado, pero al principio. Me dijo un maestro, Alex, el gallo no canta para ser gallo. ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! Yo dije, ¿verdad que sí? El gallo no canta para ser gallo. Él me dijo, el gallo canta porque es gallo. ¡Qué profundidad teológica, hermano! ¿No lo ve usted profundo? El gallo no tiene que cantar para demostrar que es gallo. Él es gallo. El cristiano no tiene que obrar para alcanzar salvación, sino que por lo que Dios ha obrado y lo que Dios ha puesto en nosotros, somos salvos, hermanos, por su gracia. Por eso que ninguno de los que estamos aquí pudiéramos mirar a la cruz y decir, gracias Señor, porque verdad que conmigo te quedaste vacío. Así hay gente predicando un evangelio. Así hay gente diciendo, lo hemos escuchado muchas veces. Dios te necesita. Dios está buscándote. Él te necesita tanto que se muere. No, pero es verdad. Lo único que ese Dios que está buscando a la gente que se está muriendo es mi diablo. Porque nuestro Dios, ¿qué le podemos añadir a Dios, hermano? ¿Te has dado cuenta de la hermosura de la salvación de Dios para con nosotros? Que es tan maravilloso. Y voy a hablar rápido de esas obras. Porque cuando hablamos de nuestras obras, fíjense el enfoque que da Pablo. El enfoque que da Pablo dice,
Él nos ha creado para andar en ellas. Isaías, que algunos han llamado como el evangelista del Antiguo Testamento, porque Isaías, usted lo puede leer y en todo su esquema nos presenta a Cristo, nos presenta al Mesías, nos habla del Mesías. Pasajes tan conocidos como: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño, porque niño nos es dado, principado sobre su hombro. El evangelio es tan hermoso de Isaías 53 cuando habla del siervo sufriente de nuestro Cristo. Isaías tiene una de sus frases donde dice que nuestras justicias son como ¿qué? Trapos de inmundicia delante de Dios. Hermano, yo no me gustaría dar mucha explicación exegética de esa frase, pero solo te voy a decir que eso está muy relacionado con un trapo menstrual. ¿Te das cuenta por qué no te puedo dar más explicaciones, verdad? Cuánta asquerosidad, cuánta... Y dice que nuestra justicia delante de Dios es como ese trapo menstrual. En otras palabras, hermanos, es por su gracia. Si estamos en pie es por su gracia. Si permanecemos en pie es por su gracia. Si somos salvos por su gracia. Si le podemos servir es por su gracia. Entonces no es por obra. Que dice la palabra que aquí hay obras. Sí, ahí hay. ¿Dónde? ¿Por qué oramos los cristianos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos su palabra? ¿Por qué servimos? ¿Por qué le brindamos la mano al prójimo? ¿Por qué hacemos todas esas obras? Yo no sé usted, pero yo creo que la respuesta sería por gratitud al Señor. Porque nos lo ha dado todo, como yo, siendo un vil pecador, un perdido, y Él me salvó. Por eso le decía que me encantó tanto esa imagen donde está la ovejita y se ve que viene alguien hacia ella. Dice: Él me encontró, Él me tomó, Él me limpió y me cargó en sus brazos, hermano. En los brazos del Señor es donde tenemos todas las bendiciones que el Evangelio nos dice. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Cristo solo encontraremos perdición. Por eso dice: creados dice Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, hay que obrar. Claro que sí, hay que orar. La gente pone en discusión al apóstol Pablo con Santiago. Y el apóstol Pablo, evidentemente, a su contexto, le está explicando que no es por las obras que ellos realizan que llegan a Cristo, sino es por la obra que Cristo realizó, que ellos son encontrados en Cristo. Pero Santiago le está escribiendo a una iglesia mayormente o con más influencia de judíos que se han convertido al cristianismo, donde todavía tienen muchas cosas de la Torá, donde todavía tienen una confusión hay ahí, evidentemente, con las obras de la ley y todo esto. Y Santiago entonces está diciendo: sí, pero hay gente que se cree que por solo pertenecer a Abraham, que por solo el linaje, ya lo tienen todo. Y dice: no, muéstrame tu fe por tus obras. Y decía Martín Lutero: evidentemente, la salvación no es por obras, es por fe. Pero una fe que salva siempre estará acompañada de buenas obras. Hermanos, donde usted escuche un evangelio que hay que añadirle cosas al evangelio, de ahí deberíamos subir. Donde usted ve un evangelio donde el púlpito está centrado en el hombre y no en Dios, de ahí deberíamos subir. Donde usted ve gente que lo único que enseñan es cómo sacarle provecho al evangelio, de ahí deberíamos subir. Porque al final todo se trata de su gracia. Voy a pasar a otro de los mitos que encontramos hoy en cuanto al evangelio, y es que algunos dicen: cristiano es alguien que ama a Dios a su manera. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Yo amo a Dios a mi manera. No, mira, si quieres venir con nosotros a la casa del Señor. No. Yo amo a Dios a mi manera. Yo soy cristiano a mi manera. Cada cual es su manera y espero que lo respeten. Eso está bien, hermano. Lo que es esa misma manera que esa gente ama a Dios, que no es la manera de Dios, va a ir al infierno. Así. Síguelo amando a tu manera, porque de esa misma manera terminará en el infierno. Porque no se trata de cómo tú veas a Dios, hermano. Si como nosotros vemos a Dios, si como nosotros interpretamos a Dios, no es como Él lo mostrado en su palabra, ese no es Dios. Yo creo que esa es una de las áreas donde el diablo ha tenido algún que otra influencia hoy en la iglesia general. Que en medio... Usted nos ha hecho la pregunta en algún momento: ¿cómo yo sé que yo estoy en la verdad? Que yo creo que Dios es verdadero. Si hay tanta gente que dice lo mismo. Usted va a Cash Luna, a Guillermo Maldonado,
Y le pregunto y dice, no, yo estoy predicando la sana doctrina. Yo estoy declarando lo que es la verdad. Y toda esa gente te dice lo mismo. Y usted va a un hereje, usted va al adventismo del séptimo día, usted va a los testigos, usted va a cada una de ellas y te dice, no, yo lo estoy haciendo a mi manera, la manera de mi fundador, del Russell, de no sé quién, del Nahuay. La pregunta es, ¿y cómo es a la manera de Dios? Mira lo que dice la palabra. En el Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? El apóstol Juan dice, en esto sabemos que le conocemos a Él, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso. Por eso tenemos en congregaciones dentro de la iglesia gente que no es la iglesia. Porque no se puede amar a Dios y no amar sus mandamientos. Te lo pongo en perspectiva. ¿Usted cree que yo diga, yo amo a mi esposa y mi esposa me ama? Pero nosotros en el matrimonio evidentemente tenemos un código que yo le voy a ser fiel con toda mi fuerza hasta el último día. Y ella me va a ser fiel con toda su fuerza hasta el último día. Ese es nuestro código, que no lo inventamos nosotros, que lo puso Dios, que habla Dios, que ese es el matrimonio. Entonces uno hace la pregunta, no, es que yo amo a otras mujeres y al final no importa. Tú no puedes decir que amas a Dios y el código que Él nos ha dado y su palabra que Él nos ha dado, no amarla, no guardarla, no atesorarla. Hermanos, hay mucha gente en las iglesias diciéndose iglesia y no son nada más que gente perdida que no ha sido encontrada por el Evangelio. Entonces mire cómo dice, si el que dice yo le conozco, hay alguien que se para entre nosotros y dice yo conozco a Dios. ¿Por qué? Porque anoche tuve un sueño con Él. Bueno, si yo conociera a toda la gente con la que he tenido sueños, me extrañara, porque a veces yo sueño cada bobería y cada sandez. Pero claro, una gente que mientras más nos alejamos de la Biblia, más cerca estamos de todas esas fábulas y esas mentiras que se propagan por ahí. Por eso dice Juan, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe, como dice el texto, debe andar como Él anduvo. Si permanecemos en Cristo, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que nos sentamos a juzgar nuestras vidas? Hermanos, está fácil sentarme a juzgar a mi hermano y mirarlo y decir, mira este como, yo no sé lo que digo, y mira el otro. ¿Cómo será su vida de oración? ¿Cómo será su vida de lectura en la Biblia con la familia? Hermano, juzgar es tan fácil. Y aunque hay muchos dones espirituales en la palabra registrados ahí, hay un don que lo tiene mucha gente en las congregaciones y no está en la Biblia. Y es el don de juez. El don de juez. El que lo está juzgando todo, que más que juez son defectólogos. No me gustó. Eso no me gustó. No me gustó. Y usted, no, ¿por qué fulano le dijo? ¿Por qué fulano le dijo? ¿Sabe qué? Cuando usted ve un grupo de personas en la iglesia preparando un programa, haciendo algo, mientras más se comprometen, más disfrutan lo que están haciendo para el Señor. Y cuando termina, lo que salió mal, lo ven como algo para mejorar a la próxima. ¿Sabe quiénes son los que más critican? Los que no pusieron dedo. Es muy fácil. Es muy fácil decir, no me gustó como Yudisma dirigió el devocional, pero tú no sabes lo que el hermano estuvo orando, lo que estuvo, el nerviosismo que tenía, tú no sabes que lo quería hacer y cada vez más mejor para el Señor. Entonces cuando hablamos de amar a Dios, hermano, no se trata, mira nuestra manera, tus planes, tu proyecto, los míos, bótalos. Por eso que me da antes me un fuego así, que era decreto. Yo proclamo, yo declaro. Claro, porque en la mente de esa gente Dios está en el cielo. Hay un cristiano que está declarando. Sí. Es un Dios que está obedeciendo a los hombres. Es un Dios que tiene un Dios en la tierra ordenándole. Hermano, ese no es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay una parte en el libro de Job que me encanta. Porque cuando leemos el libro de Job, esto es un consejo de interpretación con el libro de Job. Algunas veces creo que lo he dicho ya. Cuando usted lea el libro de Job, tenga mucho cuidado. Porque en el libro de Job, en sus 42 capítulos, en el medio, hay consejos que son malos, que son consejos malos.
Tú estás así porque tú lo has buscado. La pobreza es sinónimo de que estás mal delante de Dios. Todo eso está mal. ¿Por qué? ¿Y por qué no sabemos? Porque alguien dice, pastor, tenga cuidado que eso está en la Biblia. Pero por estar en la Biblia no significa que el Dios de la Biblia nos está enseñando que hay que hacerlo. ¿Por qué sabemos que la mayoría de esos consejos intermedios, muchos de ellos están mal? Porque al final, terminando el libro, el Señor le dice a los amigos, vayan a donde está Job, porque consejo bueno no le han dado. Porque ustedes no entendían lo que estaba pasando en los cielos. Entonces hay mucha gente que te lee un versículo, te lo sacó del contexto, no leyó el resto, y tú dices, ay, no, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. No, no está en la Biblia. La forma más fácil de confundir a muchos cristianos hoy es usar un versículo de la Biblia. Escuchen, una de las estrategias de Satanás en la tentación de Jesús fue usar el Salmo 91 mal. Porque si vemos el Salmo, claro, Jesús en la primera respuesta usa el Deuteronomio. En la segunda prueba, según Mateo, entonces Satanás es el que le dice, bueno, mira, lánzate, porque escrito está, y usa el Salmo 91. Cuando usted lee la frase que está allí y busca el Salmo 91, Satanás citó la primera parte y no la segunda, porque la segunda explica que no puede tentar al Señor. ¿Por qué? Porque Él va a mandar a sus ángeles a aquellos que están habitando en Él, aquellos que están viviendo en Él, no que los que están poniendo a prueba. Entonces no es suficiente coger un versículo de la Biblia. Se trata de versículos, de capítulos y de todo el contexto. Entonces, mis hermanos, cuando escuchamos estas cosas, alguien que ama a Dios a su manera, el que dice que permanece en Él, tiene que andar como Él andó. Hermanos, a mí me falta mucho para parecerme más y más al varón perfecto, a Jesucristo. Pero el hecho de que me falte mucho no significa que todos los días le pido que me ayude a parecerme más a Él. No es como que alguien dice, ¿qué va? No, esto no se puede. No, yo no puedo, ¿qué va? Yo voy a vivir el Evangelio a mi forma. ¿Cuántas familias pasan años y años en las congregaciones y no son iglesia? Dice su palabra, aquellos que dicen que conocen al Señor y no guardan sus verdades son unos mentirosos. Yo no quiero ser llamado de ese grupo. Y eso es un mito. Siguiente mito cristiano es alguien que actúa como creyente. El que actúa, y las redes sociales están llenas de ese tipo de personas. Dice Mateo 23:27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. En pocas palabras, Jesús toma a los fariseos. Los fariseos tenían dos grandes atributos. El primero es que ellos tenían acceso a la Torá. Ellos nada más tenían ese acceso. Y el segundo, que tenían una habilidad para engañar a la gente. Jesús lo dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera están como una tumba, que dentro lo que tiene es pudredumbre, pero por fuera está tan bien bonito, tan pintadito de blanco, tan bonito que la gente dice, oye, qué linda está esa tumba. En otras palabras, Jesús le dice, ay de vosotros. ¿Usted recuerda cuando su mamá, porque a mí yo fui de ese piquete, le decía, Alex, ay de ti? Ese ay de una madre se las trae. Y sobre todo cuando te usa el nombre con los dos apellidos. Piensa por un momento que Jesús diciendo ay. En otras palabras, es el dueño del universo diciéndole a un grupo de personas religiosas que han engañado a toda Jerusalén, le está diciendo ay de ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a ellos ay de ustedes. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Muchos lo saben, se lo recuerdo, la palabra hipócritas viene del griego hipócrisis, y esa palabra eran las máscaras que se usaban en el teatro griego. Las máscaras eran representadas por una cara sonriente, que era la comedia, y una cara así como triste, que era la tragedia. Por eso que la tragicomedia no lo inventamos nosotros los cubanos. Lo de nosotros todo es tragedia con comedia, pero no es de nosotros, eso es de los griegos. Los griegos fueron los que inventaron el teatro y le dieron uso a todo esto. ¿Y sabe cómo se llamaban esas máscaras? Hipócrisis. ¿Por qué las máscaras
aunque la cara del actor estuviera sonriente y el momento era de tragedia, se ponía la máscara y no importaba su expresión real. Lo que importaba era la máscara, lo que estaba transmitiendo. Y Jesús le dice: ustedes son hipócritas, porque ustedes, en otras palabras, lo que tienen son caretas. Hermanos, delante de Dios, ¿quién puede esconder lo que verdaderamente es? El hombre puede engañar al hombre, pero el hombre jamás podrá engañar a Dios. Muchas veces escuchamos gente que habla de las congregaciones y que dice: no, porque en esa iglesia es tan hipócrita. Es cierto que dentro de las congregaciones hay gente hipócrita. Escuchen cómo dije los términos: dentro de las congregaciones, pero hay de ellos delante de Dios, porque aunque engañen al hombre, ¿quién se podrá sostener delante de Dios? Y empezó el agua, así que esto hasta mañana, no se preocupen. Amados hermanos, fíjense cómo Jesús nos dice: ay de ustedes, a los que le dice a los fariseos, escribas y fariseos. Lo más interesante es cómo empezaron los fariseos. Cuando vamos al periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, sabemos que ya con Alejandro Magno y su invasión, la cultura greco-romana, o más bien la cultura griega, invade a todo el mundo. Y cuando los romanos conquistan, por la destrucción de los 4 imperios, o las 4 órdenes en que se dividió Alejandro Magno después que muere, sus 4 generales, la cultura romana, que es ahora el siguiente imperio, está conquistando toda Jerusalén, pero aunque conquista todo el Mediterráneo, todo el mundo conocido, entre ellos Jerusalén, la cultura griega fue tan fuerte, fue tan pero tan fuerte, que incluso vemos a los romanos con una cultura que se confundió con la de ellos. Por eso se habla hoy incluso de cultura greco-romana, por la mentalidad de los griegos. Bueno, de hecho, los mayores filósofos y pensadores, mira que hablaron muchos de ellos, bueno, filosofar, pero la hablaron, y la verdad que ninguno lo hizo tan bien como ellos. Pero una de las cosas que nosotros vemos es que cuando la cultura romana llega 200 años antes, o más bien, la griega llega 200 años antes, en el año 64 antes de Cristo, cuando los romanos comienzan toda su invasión y han conquistado toda esta parte de Jerusalén, algo interesante es cómo surgieron los fariseos. Según historiadores fieles como Josefo, dice que fue una familia o algunas familias que dijeron: no queremos contaminar el judaísmo con esta cultura pagana y perversa. Y de hecho tenemos después la historia de los macabeos más adelante, ellos, una familia de judíos defendiendo sus principios. Pero en toda esa defensa, los fariseos o los hashidim, en toda esa mezcla de culturas, ellos dijeron: queremos guardar y preservar la Tanakh, lo que nosotros conocemos hoy como Antiguo Testamento. No queremos que esto se corrompa. ¿Y cómo eran los fariseos en el tiempo de Jesús, cientos de años después? Bueno, Josefo dice que en Jerusalén los más que había de fariseos eran 3.000. 3.000. Y cuando tú vas al Nuevo Testamento lo ves en todos los lados, en todos los rincones, en todas las batallas, en todas las pruebas que le están presentando al Mesías, a Jesús. Ellos están ahí. Tú dices: ¿cómo es posible que sus intenciones fueron buenas y mira lo perdidos que están? Hermanos, porque se trata de Cristo. No se trata de nuestras intenciones, no se trata de lo que deseamos, no se trata de lo que anhelamos, no se trata de lo que hay en el corazón, como la gente dice: no, mi corazón me dijo. Mi corazón me dijo. Hasta que no lo siente en mi corazón, pastor, dicen algunos, no voy a mostrarle perdón a esa persona. Hermano, tu corazón es engañoso, perverso, traicionero. ¿Cómo te dice eso, pastor? Por 2 cosas: porque la Biblia lo dice y porque estoy luchando contra el mío. Dice Jesús en Mateo 7: ¿de dónde salen las lascivias, los adulterios, las mentiras? ¿De dónde salen? Del corazón. Entonces, cuando vemos en la palabra, cristiano no es alguien que actúa como creyente, porque el que actúa como creyente engañará a la gente, pero no a Dios. Hermanos cristianos, es que donde quiera que nosotros estamos, evidentemente la gente de una forma u otra tiene que ver a Cristo. La gente tiene que ver a Cristo. Escuché en una ocasión una frase de un predicador y me motivó tanto, porque él decía: muchas veces vamos a encontrar gente que jamás van a leer una Biblia y
y posiblemente tú seas la única Biblia que ellos lean. Quizás ellos no van a ir al Sagrado Libro, pero viendo tu vida, si le presentas a Cristo, entonces pueden ver el Evangelio a través de su iglesia. Hermanos, cristiano no es alguien que actúa como creyente. El cristiano es un creyente que no actúa y vive para el Señor. Otro de los mitos que tenemos, cristiano es alguien que repitió una oración. Esto me encanta enseñarlo porque como yo cuando tenía 9 años hice una oración, y como yo, cuando ustedes saben, cuando predicamos acá, muchas veces decimos, hay alguien aquí que quisiera abrir su vida al Señor, vamos a orar por ti. Pero la oración no salva. De hecho, no hay ningún versículo que enseñe a hacer una oración. Nosotros lo hacemos porque este es el único pasaje que nos habla de una oración, pero significa mucho más que hacer una oración. Dice la palabra, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Recuerden que el apóstol Pablo, aquel que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Y tú dices, pastor, pero si me acabas de decir que el corazón es perverso. Claro, pero cuando Dios toma ese corazón, esa perversidad es puesta a un lado y es puesta su santidad. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Quién escribe este pasaje? ¿Quién escribe? Pablo. ¿A quién se lo escribe? A los romanos. ¿Cómo es el contexto romano para cuando él está escribiendo? Esto se escribe alrededor del año 57, 58, según algunos historiadores. ¿Qué está pasando en el año 57, en el año 58? O más fácil, ¿qué está pasando en los primeros 2 siglos del Evangelio en la iglesia? La iglesia está siendo perseguida. ¿De qué nos habla el libro de los Hechos? El libro de los Hechos, si usted lo toma, son los primeros 30 años desde la ascensión de Jesús a cómo está el evangelio, cómo se va desarrollando el Evangelio. Primer, segundo, tercer viaje misionero del apóstol Pablo, con todo lo que implica ahí. Pero en Hechos, cuando vamos a Hechos, capítulo 7, capítulo 6, 7 de adelante, capítulo 8, ¿qué está pasando? Muerte de Esteban. ¿Qué está pasando más adelante? Persecución a los cristianos. A partir de Hechos capítulo 8 en adelante, y empezaron todos a dispersarse, excepto los apóstoles se quedan en Jerusalén. ¿Por qué? Porque aparece un muchachito llamado Pablo, un jovencito, que empieza entonces, primero aparece la muerte de Esteban, consintiendo y aguantando los vestidos, porque todo parece indicar que por su edad él no puede estar lanzando la piedra. Por ser joven, está mirando y está aguantando los vestidos a los que van a lanzar la piedra. Entonces, después de eso, vemos a ese mismo muchacho, parece que ha pasado un tiempo breve, y ahora está buscando cartas para ir a Damasco, 60 kilómetros de Jerusalén. Y tú dices, pero ¿para qué ir 60 kilómetros tan lejos? Y el mismo apóstol Pablo más adelante, él confiesa que él creía que eso lo estaba haciendo para Dios. Malo, pero él pensaba que lo estaba haciendo para Dios. Entonces ese mismo apóstol Pablo, años después, cuando Cristo se le presenta en Arabia, le presenta todo el Evangelio, el último de los apóstoles, como él mismo lo confiesa, le está escribiendo esta carta a una iglesia que está recibiendo persecuciones, a una iglesia que solo el Curios, que es la palabra griega que se usa aquí para Señor, es el César. Y miren lo que Pablo le dice a esa iglesia. Más que dice, cerca de ti está la palabra. Pablo está reiterando la ley de Moisés. Si usted busca, es una cita de la ley de Moisés. Y él le añade la revelación del Nuevo Testamento, del Evangelio completa de Jesucristo. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si alguien en alguna ocasión te dijera, resúmeme el Evangelio en un texto, yo sé que a la mayoría de la gente le gusta usar Juan 3:16, a mí me gusta usar esto. Porque dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Aquí está la esencia de lo que creemos. Que si confesares con tu boca que Jesús tojo curios, es decir, que Jesús es el curios, el Señor. Piensa por un momento, 2000 años atrás, la iglesia en Roma, llega esta carta, el pastor se para, va a leer la carta, y mucha de esa gente tiene hijos que se lo están llevando a pelear en Roma. Y una de las cosas que hacen ellos antes de salir a la batalla es, confiesa quién es tu dueño. Y ellos tienen que decir que su dueño, que su curios es el César. Y aquellos que no confiesan que su curios es el César, lo matan. Entonces no se trata
para decir, Señor Jesús, entra en mi corazón y sálvame hoy. Amén. Hermano, tengamos cuidado porque nos convertimos en católicos, apostólicos y romanos, que te bautizan y te presignan y te dicen que eres hijo de la iglesia del Señor Jesucristo. Confesar con su boca en ese texto significaba que si te parabas en una esquina y te preguntaba a alguien o estabas en el ejército, porque era obligado, si eras ciudadano romano, era obligado, y tenías que ir a defender al César, y te preguntaban, ¿quién es el Curios? Y al menos la palabra dice que no podemos llamar Padre nuestro, ni podemos llamar Señor, ni Dios, a nadie más que nuestro Dios. Y alguien se atrevía a decir, Jesús es el Curios, Jesús es el Señor. Le arrancaban la cabeza, hermano. Y tú escuchabas, oye, te enteraste de José. ¿Qué le pasó? Lo cogieron ayer los guardias romanos, le pusieron sus vestimentas, se lo iban a llevar a una de las batallas, a una de las conquistas, y le hicieron la frase, le preguntaron quién era el Señor de su vida. ¿Y qué dijo? Él dijo que el Señor de su vida era Jesús. ¡Gloria a Dios! ¿Y qué le pasó? Estamos regresando ahora de su entierro. Lo mataron. Y tú sales con eso. Llega esta carta a la iglesia, el primer día de la semana, el pastor se para y dice, Pablo nos ha mandado una carta, vamos a leerla porque es su palabra, y llegan a este texto, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y tú sabes que hace 24 horas mataron a José por decir que Jesús es el Curios, es entonces cuando tú a partir de ese día, tú vas a entender lo que es el Evangelio. Vi ayer un video que me sacó las lágrimas. Es un pastor, no sé quién es él, verdaderamente no le conozco, pero él está testificando que estuvo hace unos meses en China. Y él dice en ese video, que dura un minuto y tanto, él dice que esas personas habían viajado 12 horas en un tren, escondidos. Para llegar a ese lugar, habían estado por 3 días, más de 8 o 10 horas sentados en las tablas, y este predicador les estaba compartiendo el Evangelio. Dice que cuando se iba, él les pregunta, todos esos hermanos chinos eran alrededor de 22 hermanos chinos que estaban ahí. Y él le dice, ¿ustedes a cuánta gente están sirviendo? Dice que cuando sacaron cuenta, se miraron unos a otros, más de 20 millones de personas. Dice, ¿cómo? Sí, porque en un país que hay 1.300 millones de personas, 20 millones. Y dice que aquellos hermanos le dijeron, a este predicador, usted lo puede encontrar en internet, ora por nosotros. Y él le dijo, ¿cómo puedo orar por ustedes? Y los hermanos le dijeron que nosotros un día vamos a ser como ustedes, vamos a reunirnos con ustedes abiertamente. ¿Sabe lo que dijo el predicador? El predicador dijo, yo no voy a hacer eso. Los hermanos dicen que se miraron unos a otros y él le dijo, yo no voy a orar porque ustedes un día sean como nosotros. Y él está hablando del contexto americano. Él dice, porque nosotros, cuando la predicación lleva más de media hora, la gente quiere ir. Si ustedes llevan 8 horas sentados escuchando el Evangelio. Porque nosotros, cuando la gente tiene que venir más de 3 kilómetros, no viene a la iglesia. Y ustedes viajaron horas y horas para venir aquí a escuchar el Evangelio. Porque nosotros, cuando en el trabajo a veces nos ponen a decidir por un mejor salario, un mejor puesto o Cristo, ellos, los que dicen ser de la iglesia, estar en la iglesia, deciden por el mejor puesto. El predicador habla que había una mujer muy anciana que cuando él le llevó el Nuevo Testamento y se lo pasó a una, dice que la mujer lo cogió, lo vio y se lo pasó a la que estaba al lado. Y él dijo, ¿qué pasa aquí? Él le pregunta, y le dice, ¿por qué? Vi que te pasé el Nuevo Testamento en un pasaje de Primera de Pedro. Hermanos, la carta de Primera de Pedro la terminamos de predicar hace unos meses aquí. ¿Recuerda? Primera de Pedro es el Evangelio a una iglesia que está siendo perseguida. Y cuando él habla con la anciana le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué la pasaste? Y dice, no, porque me lo sé de memoria. ¿Cómo que te lo sabes de memoria? Porque cuando estás en prisión tienes mucho tiempo. Pero si en la prisión no le dejan entrar al Nuevo Testamento, dice, sí, pero siempre hay una forma en que la gente te pasa una página de la Biblia. Y antes que te la quiten, yo la leo hasta que la memorizo. Y esa gente le estaba diciendo a ese predicador que un día podamos ser como ustedes, hermanos.
El Evangelio es el mensaje que no cae bien. Porque para agradar a Dios en medio de un mundo perdido, no puede caer bien a un mundo perdido. Y el predicador dijo: yo voy a orar para que nosotros nos parezcamos a ustedes. Cuando leemos el libro de los Hechos, cuando más persecución hubo, cuando más miseria hubo, fue cuando la iglesia más fiel le fue al Señor. Déjenme decirle algo. Hace algunos años entendí eso. Y yo no estoy orando por un avivamiento para Cuba. Yo ni estoy orando por un avivamiento para nuestra iglesia, porque la Biblia no enseña eso. Estoy orando para que seamos fieles al Señor en medio de todo lo que estamos viviendo, porque la Biblia lo que dice es que los últimos tiempos serán peores. Porque en el último tiempo la maldad aumentará, el amor se enfriará, el hijo se virará contra el padre, los padres contra los hijos, y debemos orar para que en medio de todo eso permanezcamos fieles y sigamos confesando donde quiera que estemos: Jesús es el curio de mi vida. Más que pedirle a Dios abundancia, pedirle a Dios: Señor, que tu presencia nos siga sosteniendo, que tu palabra nos siga sosteniendo, porque la Biblia demuestra que cuando hay prueba, cuando vienen todas estas cosas, se zarandea el cuerpo de Cristo y solo los cristianos permanecen, porque están sostenidos al Señor. Dice el apóstol: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Hace algún tiempo alguien me decía, y yo no sé si quedará alguien ya en la congregación, pero hace algunos años, cuando llegué a esta misma congregación, algunos de los hermanos tan amados del liderazgo de nuestra iglesia, de nuestro pastor, tenemos gente en la iglesia que no cree en la resurrección. Lázaro recordará eso. ¿Cómo? ¿Cómo es posible llevar años, meses, cuando una de las doctrinas más hermosas del Evangelio es que Él murió? Y no es hermosa porque murió, sino es hermosa porque murió el dador de la vida y resucitó y viene otra vez. Hermanos, si no creemos en la resurrección, en vano es nuestra fe. Si no creemos que Él viene de nuevo por nosotros, es mentira. Todo lo que hemos creído, todo lo que hemos anhelado, todo se vuelve una farsa. Si no crees en la resurrección, si crees que es una mentira, necesitas el Evangelio de Cristo. Hay cosas que los cristianos deberían estar dispuestos a dar su vida. Hay doctrinas cardinales del Evangelio que no son negociables. Hablaba con unos hermanos amados, les decía, en cuanto al futuro, aunque yo creo que los que están con la verdad deben ser amilenialistas, no, mentira, aunque yo creo que hay un punto que es muy bien explicado, hay otros que creen otro punto, igual somos hermanos, pero eso no nos define. Te pongo esto en perspectiva. Alguien dice, no, el milenio es terrenal, 1000 años aquí en la tierra. Otros creen, no, ya esos 1000 años están en cumplimiento y cuando Él venga todos nos vamos. Pero somos cristianos. Y yo simplemente le digo a veces a los pastores en el seminario, jugamos con esto y le digo: mira, si tú crees que los 1000 años en la tierra, lo único que va a pasar es que yo voy a llegar 1000 años antes que tú al cielo. Hermano, el milenio y todas estas cosas, no es que no son importantes, pero al final, creamos lo que creamos desde la perspectiva, por supuesto, con una hermenéutica seria. Al final, cuando Él venga, todo eso se va a esclarecer, pero Él viene por nosotros. Pero yo no puedo poner en tela de juicio la Trinidad, la autoridad de la Escritura, la salvación por su gracia, la vida en santidad. No es juego. Porque, como muchas veces decimos, cuando vemos los conflictos que la salvación se puede o no perder, aún así, cuando vemos el centro del Evangelio, mientras estemos en Cristo, aferrados a Cristo, le fallamos cuando decimos: perdóname, Padre, tómame en tus brazos, quiero seguir viviendo para ti. Hermanos, de ahí ¿quién nos puede mover? Pero, hermano, hay cosas. ¿Cómo saber qué es lo más importante de la Biblia si no le pasamos tiempo con ella? Entonces, cuando llegamos a esto, cristiano es alguien que repitió una oración. Yo no soy cristiano por repetir una oración. Somos cristianos porque el Dios que en esta oración nosotros le clamamos nos salva. Incluso sabemos, aunque en nuestra iglesia muchas veces lo hacemos para identificar a la persona. ¿Qué es lo que siempre le explicamos cuando alguien pasa acá adelante? ¿Crees en Cristo? ¿Entiendes por su palabra que eres pecador? ¿Entiendes por su palabra que solo Él te puede? Y no le damos toda esa explicación. Y le decimos: ahora vamos a orar juntos, pedirle a ese Dios que tú has ahora declarado delante de esta
como dice su palabra, vamos a pedirle que te salve. Pero cuando terminamos la oración no podemos decir ahora bienvenido porque tenemos un hermano. Yo no sé si fue salvo allí. Yo no sé si fue genuino todo lo que hizo. Yo no sé si entendió el evangelio. Porque hemos tenido testimonio de gente que aunque hicieron eso un día, se convirtieron con los años. Porque la emoción les dominó, pero no entendieron, no aplicaron lo que estaba ocurriendo. Hermanos, el evangelio es creer con todas nuestras fuerzas que Jesucristo es el Señor y al precio que sea defenderlo donde quiera que esté. Se lo dije hace algunos años y es probable que las cosas se vuelvan más complicadas para los cristianos en Cuba en este tiempo. Lo que ha demostrado la historia, que cuando las crisis más grandes han arreciado en las naciones, culpan a los cristianos. Nerón lo hizo, culpó a los cristianos de su perdición. Emperadores lo hicieron, Mussolini lo hizo, y muchos otros más lo han hecho a lo largo de la historia, y no podemos negar que incluso en nuestra nación en un momento ser cristiano estuvo mal, y muchos de los que están aquí hoy por ser cristianos le negaron carrera, le negaron muchos beneficios, y no podemos olvidar eso, porque hoy podemos decir, aunque no tenga nadie apuntándome, poniéndome a decidir por una carrera o no, hay que serle fiel al Señor, con las pruebas que tenemos hoy o las que están por venir. Pero más que decir, Señor, aviva la iglesia, nunca. El avivamiento, de hecho, no está definido como una doctrina de la Biblia. El avivamiento, ¿sabe cuál es el verdadero avivamiento? Que conozcamos al Señor. Que yo y mi casa podamos decir, Señor, te serviremos con todas nuestras fuerzas. Señor, ayúdanos a darle la palabra a nuestros hijos. Que nuestros hijos, me decía un hermano, quiero que mis hijos crezcan en una iglesia. Quiero que mis hijos estén con la iglesia, hermano, y no somos perfectos. Porque el día que descubramos que somos perfectos, que estamos en el cielo, aquí no somos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Policarpo, en la hoguera, le dijeron, maldice a Cristo y confiesa que César es el Señor. Policarpo, según los historiadores, año 51, fue discípulo directo de Juan, el que escribe, el escritor de Apocalipsis, el discípulo de Cristo. Según la historia, Policarpo, muchos de los testimonios que él da de Apocalipsis se le atribuye la autenticidad de Apocalipsis al apóstol Juan. Por Policarpo tuvo una gran influencia en esto, porque él estuvo ahí escuchando a Juan. Y Policarpo de Esmirna, en un momento de gran crisis, le dijeron en la hoguera, hermano, ¿quién es el Señor? ¿Sabe lo que dijo este hombre? Por 86 años he servido al Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo negarle? Él es mi Señor. ¿Y sabe lo que pasó? No vinieron los hermanos a orar por él, a ungirle. No tocaron una hermosa canción. No se paró alguien y dijo, gloria a Dios, porque este es un hermano fiel, le prendieron candela. Pero yo quiero ver a Policarpo. Quiero poder verle a él junto con todos esos héroes de la fe que nunca negaron a su Señor. Porque ¿sabe qué? Hay un libro que me encanta, que es el libro de los mártires de John Foster. Este libro registra la muerte desde los 12 apóstoles hasta hace 300 años atrás. Y en ese libro se registra los que sí murieron. Pero ¿sabe cuánta gente negó al Señor? ¿Por preservar qué, hermano? ¿Por preservar qué? Un puesto de trabajo. El día de mañana te dan 2 patadas y se olvidan de ti. ¿Por tener qué? Riquezas materiales. Y cuando vayas a la tumba. Entonces, cuando vamos a la esencia del evangelio, y el apóstol nos dice, si confesares con tu boca, si le crees con todo lo que eres. Amados hermanos, estos tiempos son tiempos de definición para los cristianos. Y cuando digo tiempo de definición es de agarrarnos más y más al Señor. Porque no ha llegado, pero viene en camino. No ha llegado, pero está a las puertas. Que por tu fe y por mi fe y por defender nuestros hijos de todas las aberraciones que ya están
todas manipuladas y puestas en los programas de educación, de enseñar la ideología demoníaca de género a los niños, y tú te pares ahí a decir: no, a mis hijos no los tocas estas doctrinas del demonio, y te digan: pero es la única escuela, y tú digas: no le doy clase, y los mismos sistemas legales te dicen que tú no puedes negarle o prohibirle la enseñanza a los menores de edad. Todo el andamiaje legal está preparado para meterte a ti y a mí preso. Y será el momento de decidir: no, también no importa que se lo digan y yo después le digo otra cosa. O decir: no, el César no es mi Dios. El sistema de esta nación no es mi Dios. Callarse no es una opción. Negar a Dios no es una opción. Aceptar la mentira no es una opción. Y cuando venga eso, nuestros templos tendrán menos personas, pero el creyente estará ahí hasta el final. Siguiente mito: cristiano es alguien que aparentemente manifiesta el poder de Dios. A esto voy solo a leer un texto, 2 explicaciones y paso a la siguiente, pero esto es muy importante. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando usted ve hoy en estos videos, si usted ve a esta gente que se levanta gente en silla de ruedas, y que el otro no sé qué, y que el otro tiene una mano más corta y el otro se le pone la mano más larga, y no sé qué, la gente dice: oh, es el poder de Dios, es Dios mismo. Y después tú escuchas a esa gente predicando el evangelio, un evangelio confundido, un evangelio diluido, un evangelio que no es genuino. Te digo con toda autoridad que esas manifestaciones son falsas. Pero yo lo vi que se les tiraban los dedos. Vete a un centro brujero. Vete a un centro brujero para que tú veas las cosas que pasan ahí. Y yo no te voy a decir ahora que eso es un milagro, porque para mí, según la Biblia, solo un milagro tiene poder de hacer Dios. Lo que sí tiene el poder Satanás, y es buenísimo, es en engañar y hacer ciertas manipulaciones. Hermano, si estos que son magos, es decir, estos que los niños te hacen trucos delante, y a veces tú dices: oye, para mí eso es brujería. Y son trucos demostrados después. ¿Qué te digo con esto? Si personas que no son demonios, ni tienen pactos con demonios, ni ninguna de estas cosas por el estilo, tienen la habilidad o desarrollan habilidades de confundir y engañar la mente, cuanto más Satanás, cuanto más sus demonios. Y escuchen que este texto es claro. Esta gente esto no ha ocurrido. Todavía esta gente no se ha presentado delante de Dios. Pero miren lo que dice el texto, porque es profético. Muchos me dirán aquel día: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Una vez hablando con un hermano amado me dijo: esa gente son genuinas, esa gente son reales. Le digo: no lo creo. Pero si mira, el texto está diciendo. Yo dije: no es el texto. El texto está registrando lo que ellos están diciendo, que evidentemente el Espíritu Santo lo está revelando para que Mateo lo escriba. Pero ¿quiénes son los que están diciendo que hicieron las cosas? ¿Jesús? No. ¿Quiénes son los que están declarando estas cosas? ¿Los perversos? Sí. ¿Qué es lo que dice el verso 23? Entonces les declararé: nunca os conocí. Hermano, y usted sabe que me apasionan los idiomas bíblicos. No hay que ir a los idiomas bíblicos. En español está súper claro. Aunque ellos dicen hicimos, el Señor dice nunca. Hermano, y nunca viene del español, nunca. Ni más allá ni más acá. No hay ni la raíz, ni esto significa, ni que en la antigüedad, ni que en el... No, nunca. Jesús dice nunca. En otras palabras, tengamos cuidado con todos estos marañeros. Y miren que los cubanos tenemos historia de la gente marañera. Toda la gente que viene a venderte algo, ¿cómo te lo presentan? Con la cultura del marketing. Si un día Dios permitiera y se abriera más a esta nación y a todos estos sistemas que no funcionan, todas las cosas, y fuera más abierto, esto es un peligro, porque un cubano con el cerebro que tiene posiblemente te vende un elefante y tú se lo compras en el zoológico y te engañó y te estafó el dinero. Porque usted ve gente que no, mira, muchachos, yo recuerdo hace unos días pasó uno por aquí con unos limones
¿Qué limones de qué? Eso parecía mamoncillo exprimido. Aquello no se veía. Y él decía, mira cómo bota, mira cómo bota. Y decía, ¿y el truco dónde está? ¿El truco dónde está? Porque verdad que botaba. Y cuando tú lo veías, los limones así, en tu millón. Satanás ha desarrollado mucho las artimañas del engaño. No nos dejemos llevar, hermano, por todos estos palabreros, por todos estos brujeros en el Evangelio. Y no te dejes llevar más, porque si la mano derecha se estira más que la izquierda, Jesucristo no es el que hace esa chapucería de que la manito está más aquí, la estira más. Cuando Él hace su obra, la hace completa. Cuando Él sana, sana completo. Cuando Él da vida, la da eterna. Entonces no creamos en todas esas cosas que la gente dice, oh wow, oh wow, oh wow. Porque entonces la iglesia se parece hoy a un Got Talent. No sé si alguien ha visto. En un momento mi esposa y yo vimos algunos de esos programas, pero hubo un momento que tuvimos que decidir no ver mucho, la mayoría, porque en todos te ponía toda la perversión que hay en España, toda la homosexualidad y toda esa perversión. Pero cuando tú ves eso, el propósito del Got Talent, es decir, son gente que viene con talento y que la gente dice, wow, y mientras más estupefacto, mientras más maravilloso y más llamativo es el show, la gente se levanta y empieza, pase de oro, pase de oro. Así está la iglesia hoy. Así está la iglesia hoy. ¿Viste lo que hizo? ¿Cuánta gente en silla de ruedas? Mira lo que hizo, mira lo que dijo. ¿Escuchaste el último sueño? La última revelación de Apocalipsis o la última revelación del infierno. Y la gente se está yendo al infierno con pase de oro, pase. Y al infierno, y en el infierno estarán, se acabó el pase de oro en el infierno. Hermanos, no nos dejemos engañar. Iglesia, no nos dejemos engañar. No todo el que dice Dios es cristiano. Muchos hoy salen en la televisión cubana diciendo gracias a Dios, pero no son cristianos. Porque dicen gracias a Dios con su manilla de orula, con su pacto con los demonios, y dicen gracias a Dios. Esas gracias no están llegando al Dios soberano de los cielos. Dios no recibe honra y gloria de los demonios ni de los impíos. Él recibe gloria y honra de sus ángeles y de sus hijos que hemos sido salvados por Cristo. Esa es la gloria que recibe Dios. Mito número 6. Cristiano es alguien que usa este nombre, aunque su doctrina es antibíblica. Yo creo que este mito se explica por sí solo en el verso. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. En otras palabras, Juan nos está diciendo que los hijos de Dios perseveran en su doctrina. Hermanos, estamos llamados a perseverar en su doctrina. Nos desmayamos, nos fatigamos, pensamos que no podemos más. Estamos llamados a seguir perseverando en su doctrina. Y lo más hermoso es que Dios nos da todos los medios para que sigamos agarrados a Él. Hermanos, su palabra nos muestra que yo no puedo decir que soy de Cristo y vivir un evangelio diferente. Mito número 7. Cristiano es alguien que usa este nombre aunque practica el pecado. ¿Qué dice la palabra con los que practican el pecado? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, estamos llamados. ¿Sabe una de las características que nos muestran a nosotros que somos hijos de Dios? Cuando la palabra dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, ¿cómo nos sentimos cuando le fallamos a Dios? Hermanos, si en nuestro corazón no hay dolor, si en nuestra vida no hay ese sentimiento que estamos tan mal cuando le hemos fallado, es porque evidentemente no tenemos a Dios. Por eso, antes en el mundo, nosotros practicábamos el pecado. ¿Qué significa esa palabra practicar en griego poieo? En tiempo presente es el que está repitiendo continuamente, el que está constantemente. Nosotros en el mundo estábamos practicando y viviendo en la maldad. Cuando fuimos rescatados, ahora no practicamos el pecado, sino que luchamos contra el pecado. Sino que peleamos contra el pecado. Te pongo un ejemplo. Antes en el mundo usted estaba en el vicio, no sé, del cigarro, y eras dominado por muchas de estas cosas. Una vez vienes a Cristo, escúchame,
Algunos pasan milagrosamente que ya le cogen hasta asco, otros no le cogieron ningún asco al cigarro y siguen peleando contra sus deseos, pero antes se deleitaban, ahora luchan porque no quieren ser dominados por el pecado. Así que, hermano, cuando la palabra nos dice que cristiano es aquel que no practica las obras del mal, que no practica el pecado, entonces nosotros podemos entender en su palabra que hemos sido llamados a vivir el Evangelio. Hemos sido llamados y estamos siendo llamados a practicar el Evangelio. Alguien me dijo ayer sobre algún lugar, alguna congregación, y esa persona me dijo: pastor, cuando mi pastor se para adelante y yo lo veo ahí, yo sé que no está viviendo ninguna de esas cosas. Eso me dio tanto dolor en mi corazón, porque yo estoy delante de una congregación todos los domingos, pero también en mi casa, también cuando estoy con ustedes. Y ustedes me conocen, hermano. ¿Quién puede decir: yo nunca he cometido un error, yo nunca me he equivocado? Nadie lo puede hacer. Pero que alguien te diga: no, yo sé que todo lo que tú dices es mentira y tú no estás viviendo nada de eso, hermano. Así tenemos muchos lugares hoy. Así tenemos muchos lugares hoy. Tenemos que pedirle a nuestro Dios, tenemos que rogarle a nuestro Dios de lo que hemos creído en su palabra, mostrarlo a los demás, que nuestras palabras y nuestros actos estén unidos al Evangelio, hermano, porque hay muchos fariseos, porque hay muchos hipócritas, porque tú y yo también podemos fallar, pero lo que no podemos es dejar dominarnos por la hipocresía y la mentira de estos días. Fíjense cómo dice la palabra del Señor: para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabe cuántas palabras, en cuántas ocasiones aparece el término cristiano en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces aparece? ¿Cuántas veces la palabra cristiano? 3 veces. Las únicas 3 veces que aparece la palabra cristiano. Con esto quisiera terminar. Hechos 11:26. Cuando leemos Hechos 11:26, dice de esta manera la palabra del Señor. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Primera aparición de la palabra cristiano. ¿Dónde vuelve a aparecer? Hechos 26:28. Hechos 26:28 dice de esta manera: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La segunda vez que aparece la palabra cristiano no la está mencionando ni un cristiano, la está mencionando un perverso, y le dice: casi me hace ser un cristiano o pensar como uno. Y la última vez que aparece, la tercera vez, está en Primera de Pedro 4. ¿Recuerdan lo que hablamos del contexto de Primera de Pedro? Primera de Pedro es escrito en un contexto de persecución, y Primera de Pedro 4:16 dice de esta manera: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando leemos el contexto de Primera de Pedro, dice desde el verso 15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿El homicida por qué padece? Porque al ser un asesino tiene que ser sentenciado. Dice que ninguno padezca como homicida, como ladrón. ¿Por qué el ladrón padece? Porque al ser ladrón tiene que ser ajusticiado. El malhechor, el que se entremete en lo ajeno, ¿por qué padece? Porque han hecho algo que tiene que ser sentenciado. Y en ese mismo contexto dice Pedro: pero si alguno padece como cristiano, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor con solo el término? Hermano, que ser cristiano está ligado estrechamente a padecer por el Señor. Ser cristiano está ligado estrechamente a padecer por la cruz del Evangelio. No se trata de obras para salvación, se trata de que cuando queremos agradar a Dios, sacrificamos nuestra carne, matamos nuestra carne y también sufrimos por el Evangelio. Cuando un hombre en estos tiempos quiere agradar a Dios, va a sufrir por agradar a Dios. Cuando una mujer quiere agradar a Dios, va a sufrir por agradar a Dios. ¿Y sabes qué? Aún así podemos dar gracias a Dios por ser llamados cristianos, que es la palabra griega. Aquellos que se parecen a Cristo. Vale la pena, hermano. Con persecución o sin persecución, aunque hay muchos de estos mitos que engañan hoy a la sociedad, nosotros podemos decir: gracias a Cristo, Él me encontró, Él me salvó y Él me tiene en sus brazos.
Ese es el Evangelio, así que seamos dignos portadores de esa verdad. En los siguientes escuelas dominicales terminamos con este estudio del panorama del Nuevo Testamento, pero resumo esto con la frase de Policarpo: por 86 años. Quizás tú dices, ¿cuántos años? Piensa los años que llevas en el Evangelio. 1, 3, 15, 16, 20, 40. Y podamos decir, por estos años, Jesucristo nunca me ha fallado. ¿Y sabe lo que es lo mejor de todo? Que Él es fiel y Él no nos va a fallar. Hermanos, sigamos siendo fieles al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo. En tus manos estamos. Pedimos perdón a nuestras fallas y te rogamos, Dios, amado Dios, te suplicamos que seas en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con tu iglesia, aquella que compraste con precio de sangre, y ayúdanos, Señor, a serte fieles con todas nuestras fuerzas. Lo que hemos escuchado hoy, recordado, aprendido, ayúdanos a ponerlo en práctica en el bendito nombre de Jesús, y permite que esta semana podamos también mostrarles tu evangelio a aquellos que están alrededor nuestro. En el nombre de Jesús.